El día de hoy, 3 de junio, el presidente inició su conferencia matutina diciendo: les voy a dar una muy buena noticia. Y esa buena noticia consistió en que el día de ayer es el día que más mexicanos han recibido la vacuna para prevenir el COVID. Él dijo que se vacunaron en un solo día 1,061,000 mexicanos en todo el país. Es una cifra récord. Y eso se complementó pocos minutos después con la llegada al aeropuerto internacional de nuevas dotaciones de vacunas, particularmente una vacuna china, que llegaron un poco más de 1 millón de vacunas, y luego la vacuna Pfizer también este día llegaron. Entonces, en total se han recibido más de 42 millones de vacunas, y el presidente estima que todos los jóvenes mayores de 18 años podrán estar vacunados al menos con una dosis para octubre de este año, lo cual es altamente significativo. Efectivamente es una muy buena noticia, y particularmente el día de ayer, que se rompió récord en un solo día vacunando a más de 1 millón de mexicanos. Eso da muestras también de la sensibilidad de este gobierno por poner en primer plano la salud de todos los mexicanos. Y aquí digo de todos los mexicanos porque entran todos de acuerdo a los criterios establecidos. Todos los adultos mayores, tengan una afiliación política o profesen la religión que consideren más conveniente o no la profesen. Es decir, mexicanos, hombres y mujeres de las distintas edades, según el calendario previsto por los órganos de salud del Gobierno de México, han sido vacunados de manera exitosa. Pues sí, es una gran buena noticia. Dentro de los temas que se trataron también hay otra gran buena noticia, en el sentido de que ahora el Banco de México, que es un organismo autónomo del gobierno, ya plantea, como lo había previsto el presidente, como el presidente es un estadista, tiene elementos para también ir viendo más adelante, para ir haciendo algunos pronósticos, prospectivas sobre el crecimiento de la economía. El Banco de México anuncia que el Producto Interno Bruto en el país crecerá en este año alrededor del 7%. Eso es una muy buena noticia también. Y hay que recordar que el presidente dijo: si hay crecimiento económico, ahora si se distribuye con justicia, es decir, si hay crecimiento económico, entonces hay tranquilidad en el pueblo, hay bienestar para el pueblo, y si hay bienestar, pues también hay paz. Esto es muy importante, porque los grupos de la derecha están insistiendo en que México no hay gobernanza, que en México está un porcentaje importante del territorio en manos de la delincuencia organizada, etcétera. Pero la propia realidad echa por suelo estos argumentos que quieren desprestigiar la obra que está desarrollando el presidente de la República en México, y que está permitiendo a todos los mexicanos elevar nuestra autoestima y sentir el orgullo de ser mexicanos. Pero en sentido inverso van, por ejemplo, algunas declaraciones como las que ha hecho Calderón. Calderón dice que, fíjense nada más lo que sacó en el tuit: por momentos parece que han dejado el país en manos de criminales. Pues, todo lo contrario a lo que dice el presidente. Pero yo diría, ¿qué autoridad moral tiene Calderón cuando precisamente durante su gobierno los que estaban encargados de la seguridad de nuestro país hoy están en la cárcel? Precisamente por la corrupción, por lavado de dinero, por distintos crímenes que se cometieron en el periodo de Calderón, donde efectivamente ahí no era por momentos que se había dejado al país en manos de criminales, sino esencialmente en el periodo que él gobernó, los que estaban dirigiendo los cuerpos de seguridad, pues efectivamente eran lo que hoy Calderón piensa que el país está en manos de ellos. Seguramente está pensando en su gobierno. Entonces, si es así, pues tiene razón, pero en su gobierno, en el gobierno que él encabezó, donde desató una guerra, entre comillas, contra los grupos del crimen organizado, pero al final, repetimos, García Luna, Cárdenas Palomino, que eran los encargados, los principales responsables del tema de seguridad, están hoy en la cárcel. Entonces, fíjense el contraste.
la derecha reaccionaria hablando, seguramente sale el subconsciente a relucir de lo que hicieron durante su gobierno con Calderón, y por otro lado el presidente de la República dando estas dos buenas noticias, lo de las vacunas y lo del crecimiento. Pero repito, todo va encadenado. Si hay crecimiento del Producto Interno Bruto, de acuerdo a las políticas que desarrolla el presidente, ese crecimiento que se está gestando no queda, como pasó en el periodo neoliberal, en unos cuantos bolsillos, sino que se redistribuye a una buena parte de la población mexicana, y esto implica que no solamente hay crecimiento, lo cual está bien, pero además de eso hay desarrollo económico. Crecimiento, puede crecer la economía, pero se queda ese crecimiento en pocos bolsillos. Desarrollo económico es cuando crece la economía y se distribuye con justicia de manera más equitativa entre toda la población. Entonces hay crecimiento económico, desarrollo económico, pero eso, repito, da bienestar, da tranquilidad, y eso genera condiciones para la paz. Y esto lo ligamos porque le preguntaban también al presidente qué recomendaba a los ciudadanos mexicanos si salían a votar, pues cómo saldrían a votar. Él dijo: hay tranquilidad, todos los mexicanos pueden salir a votar con tranquilidad, y evidentemente que la derecha reaccionaria, a través de sus partidos políticos, tratan de crear un ambiente en el cual las personas, los ciudadanos, permanezcan en sus casas, y ellos, con los mecanismos de compra del voto, de dádivas, etcétera, pues piensan que ya tienen asegurada una base suficiente para que ellos puedan salir adelante en su objetivo de tratar de minimizar la presencia de Morena y de los partidos aliados a la 4T en la Cámara de Diputados, y así ellos poder manejar el presupuesto, y en lugar de que se oriente para las necesidades básicas de la población, pues seguir orientándolo de la manera que lo hicieron en el periodo neoliberal, para favorecer a las grandes empresas transnacionales y a las empresas de la oligarquía nacional. Pero el pueblo mexicano ya está muy despierto y muy politizado, y cada mexicano pues va a salir a votar con conciencia por el partido que considere que representa mejor sus intereses y sus objetivos de vida. También diremos finalmente que una reportera le preguntó al presidente sobre el tema de el voto que tuvo México en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el sentido de votar a favor de crear una comisión de investigación de los ataques que lanzó el gobierno de Israel sobre la Franja de Gaza, asesinando a palestinos y causando destrozos importantes en este momento. Entonces yo creo que lo más sano, lo más conveniente, porque es una situación muy grave, que se cree una investigación para analizar qué motivó los ataques a la Franja de Gaza, donde murieron varios palestinos, repito, y hubo destrucción material muy importante. Ahora hay que recordar, en esto el presidente dijo que él, y además ha sido así su política, pues respalda las posiciones de México, de sus representantes en las Naciones Unidas, y además él siempre ha dicho que estos problemas se deben resolver por el diálogo, no por la violencia. Y lo que está viendo todo el mundo es que el gobierno de Israel, no el pueblo de Israel, son dos cosas diferentes, porque hemos visto cómo ciudadanos israelíes y ciudadanos palestinos pueden convivir armónicamente. Aquí el tema es que los que tienen el poder político en Israel, que tienen políticas sionistas, o sea, de discriminación y prácticamente de eliminación del Estado palestino y de los palestinos, pues ejercen una política totalmente genocida en contra del pueblo palestino, siendo que en 1948, cuando la ONU decidió dar un territorio para el Estado de Israel, fueron y llegaron precisamente a tierras que por miles de años han ocupado los palestinos. Pero ha pasado algo parecido como Estados Unidos. El territorio original de las 13 colonias de Estados Unidos se ha ido expandiendo y hoy es 60 veces más de lo que inició como país independiente. Israel pasa algo parecido. Del territorio que originalmente
definió la ONU que pudieran ahí nacer el Estado de Israel, pues igual se ha ido expandiendo, así muy parecido al expansionismo norteamericano, y ha ido desplazando de sus lugares de origen a millones de palestinos que pues se han visto en la necesidad de refugiarse en Líbano, en Jordania, en Siria, en los países limítrofes de lo que ha sido o lo que era en su totalidad Palestina. Entonces, lo más congruente es que un bombardeo, o sea, el uso indiscriminado de la fuerza o el uso excesivo incluso de la fuerza contra un país que ha sufrido tanto, que le han desplazado a sus ciudadanos de su territorio originario, pues no se puede permitir, porque sería un crimen de lesa humanidad. Entonces, lo más congruente es el voto que hizo México, que se creó una comisión para investigar los ataques a la Franja de Gaza. Y nosotros hacemos votos, como lo hacen millones de seres humanos en todo el planeta, porque este tema de agresión sistemática de los grupos sionistas de Israel hacia los palestinos se pueda resolver, como lo dice el presidente, en primer lugar, sin violencia, no a la violencia, y en segundo lugar, respetando el derecho histórico, milenario del pueblo palestino, y lo más congruente desde mi punto de vista sería la posibilidad, creemos que hay esa posibilidad real, de que puedan coexistir dos estados, porque si bien es cierto, Israel se crea quitando territorio a Palestina, pero también el pueblo israelita tiene derecho a tener su estado propio, a vivir, pero a vivir en paz, en tranquilidad, sin políticas expansionistas, sin políticas guerreristas y sin acciones de genocidio hacia un pueblo que podríamos decir, a pesar de la imposición de la ONU, finalmente el pueblo palestino se dio territorio para que ahí se construyera el Estado de Israel. Entonces, la aspiración de los seres humanos que amamos la paz y que queremos, como lo quiere el presidente de México, que los conflictos que se puedan dar entre distintos países se resuelvan por la vía de la negociación política, del respeto mutuo, por la vía pacífica y no por medio de la guerra y del expansionismo, pues hacemos votos precisamente y confiamos, porque somos optimistas, en que se pueda establecer de manera pacífica la existencia de dos estados. Tanto derecho tiene el pueblo de Israel como también lo tiene el pueblo palestino, pero no sobre las bases, repito, de la agresión, del genocidio, del expansionismo ilimitado, sino sobre la base del respeto mutuo y la convivencia pacífica, mutuamente respetuosa entre estos países, que es la política que el presidente de la República maneja en base al artículo 89 de la Constitución. Pues si te gusta lo que comentamos aquí, te pedimos que nos des tu comentario en Facebook y también que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Que pases muy buen día.